Buenas noches. Este además es nuestro primer gran lanzamiento de Editorial Tadeo. En nombre de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, les damos a todos la bienvenida. Y pues esta noche, como les decía Oscar Granados, tenemos el lanzamiento, la presentación de nuestras dos primeras novedades. La primera de ellas se trata de las cuentas del federalismo colombiano. Este libro lo hicimos en coedición con la Universidad Externado de Colombia y tenemos pues a uno de nuestros editores, autores, el profesor Salomón Karmanovitz. El profesor Salomón hizo estudios de filosofía y economía en la Universidad de New Hampshire y tiene una maestría en economía del New School for Social Research en Nueva York. Es profesor emérito de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Ha sido profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y codirector de la Junta Directiva del Banco de la República. Y ha sido profesor, es de hecho profesor emérito de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Y nos acompaña también en el panel el doctor Roberto Junguito, que es economista de la Universidad de los Andes y tiene un doctorado en economía de Princeton University. Además de eso, pues tiene innumerables publicaciones en política fiscal y política macroeconómica. Se ha desempeñado como investigador asociado y director de FEDesarrollo. Ha sido pues en el ministro de Agricultura, ministro de Hacienda, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultura y presidente de la Asociación de Café y presidente de FASECOLDA. Es un honor tenerlos a ustedes dos aquí en esta presentación de nuestros libros. Pues arranquemos por quien realmente conoce el texto, que es el profesor Karmanovitz. Cuéntenos muy brevemente, profesor, de qué se trata este texto, cómo nació la idea, cómo surgió y por qué es importante para los estudios de la historia económica del país. Bueno, muchas gracias por venir en esta noche tan horrible. El texto se cocinó durante 10 años. El primer artículo lo publicamos en el 2010, Erwin López y mi persona. Eran como las cuentas del Estado central y los estados soberanos. Y fuimos como hilando y nosotros hicimos, yo hice Panamá, y empezamos a invitar gente que está muy especialista en cada uno de las regiones y verdaderamente pudimos reunir un equipo de altísimo calibre que nos acompañó y que hizo un trabajo muy minucioso de archivos regionales y bueno, pues muchos agradecimientos para ellos. Fueron 3 autores, ¿cierto? Fueron alrededor de 3 autores los que participaron en el texto. No, somos ¿qué? Somos 12. Bueno, casi. Hay varios coautores, pero digamos, hay 6 que son historiadores, más historiadores que economistas y 6 economistas, y eso también me parece que es un logro haber logrado que dos grupos tan distintos y tan recelosos los unos de los otros trabajan juntos. Además que tengo entendido que realmente es un estudio muy juicioso pues primero del federalismo en Colombia, de qué es lo que eso de alguna manera lleva como a la construcción del Estado o a analizar la historia del Estado, ¿es así? Exactamente, y bueno, agradezco mucho a Roberto Junguito. Él es el investigador más destacado en el desarrollo de la estadística básica, o sea, es un trabajo monumental de recopilación estadística y análisis tanto del siglo XIX como del siglo XX. Entonces, él es el gran especialista, investigador, y por lo tanto le agradezco muchísimo que se haya molestado en acompañarnos esta noche. Bueno, dentro del trabajo 2 fueron derivados de tesis doctorales. Zapata, que acaba de llegar, escribió sobre Santander y Kerguelen sobre Antioquia. Los demás eran como especialistas en los de la Universidad de Cartagena, otro trabajo sobre el Estado soberano de Bolívar y Joaquín Viloria y pues Cuando están haciendo barra por autores, eso está chévere.
es sobre el Magdalena Grande, que pues, acaba de reseñar su libro sobre el vallenato. Pues no, yo quiero pues, agradecer a la universidad, agradecer a la Tadeo, agradecer al externado, en particular Jorge Sánchez, que hizo un trabajo minucioso, lindo y muy eficiente, lo hizo en muy poco tiempo. Habíamos esperado 10 años y lo sacó como en 4 meses, entonces también muchos agradecimientos para él. Entonces, a mí me corresponde solamente agradecer y no pues, yo creo que... Pues sin mayores preámbulos, entonces le damos la palabra al doctor. Va a tratar de hacerlo como conversatorio. Entonces, no sé si Zapata, bueno, Gonzalo de Paradigmate y Kerguelen. Los autores o coautores que estén ahí. Entonces aquí está se amplía la mesa. Tenemos 20 minutos por aquí, ¿no? Pequeño recordatorio. Bueno, muchísimas gracias. Primero, agradecer a las dos universidades, a la Universidad Tadeo y al externado. Felicitarlos por haber publicado esta obra y agradecer sobre todo a Salomón, a Edwin López y a todos los coautores. Realmente hicieron un trabajo magnífico. Yo estuve en estos días dedicado a leer el libro y se lo recomiendo a todos. Aprendí mucho de Colombia y de lo que fue Colombia en el siglo XIX, leyendo los diversos capítulos de los diversos estados y ve uno las diferencias y uno desde entonces se notan diferencias que todavía los advierte uno. Yo había pensado, pues me han dicho hacer unos comentarios. Yo lo primero que quisiera destacar es, bueno, la estructura del trabajo. El trabajo consta básicamente de esa visión de Salomón y Edwin López que miran, digamos, el conjunto de los estados. Es un primer capítulo básicamente que trata de la Confederación, la época de la Confederación Granadina y de los Estados Unidos de Colombia, y muestra, digamos, el conjunto de lo que sucedió en los estados. Y luego el libro va estado por estado, y lo hicieron de manera alfabética, ¿no? Arrancan con Antioquia, acaban con el Tolima. Como dice Salomón, cerca de 12 autores. Leyendo uno las hojas de vida de todos estos coautores, todos son, mire, una gran mayoría son economistas e historiadores, todos son historiadores, todos han, digamos, contribuido, hecho tesis y publicado trabajos, y realmente el hecho de que se publique este trabajo, yo sé que el gran responsable es Salomón, que cuando yo escribí estas cosas sobre el siglo XIX y el siglo XX, siempre me decía Salomón, bueno, ¿y dónde están las finanzas regionales, las finanzas de los departamentos? ¿Dónde están las finanzas de los estados? Esto eran casi tan importantes como las nacionales, y la verdad es que la mayoría de los historiadores siempre nos dedicamos a mirar qué pasó con el déficit del gobierno central, con el manejo de la deuda pública, y solamente teníamos como brochazos muy pequeños de las cifras de los estados, tal vez sacadas cuando habían en las memorias de Hacienda. Yo saqué, por ejemplo, me acuerdo como en el año 1878, 77, cómo eran los ingresos y gastos de los diferentes estados en 1893, pero nunca profundizando y nunca haciendo lo que ellos hicieron, que es meterse a las fuentes primarias de información de los informes de Hacienda o las memorias de Hacienda de cada uno de los estados. Ellos tuvieron mucha libertad de hacer su trabajo, trataron de cubrir el mismo periodo, pero cada uno con una libertad bastante grande de cómo armaban el trabajo. ¿Qué puedo decir yo, digamos, de ese primer capítulo de Salomón? De ese primer capítulo de Salomón es muy importante, primero porque les explica a ustedes qué es el federalismo fiscal, ¿no? A ver, algunos de los que no son los autores saben qué es el federalismo fiscal, ¿no? Es cuando estructura uno el Estado y le da uno la oportunidad a que sean las regiones quienes decidan sobre qué impuestos cobrar y decidan sobre los gastos. Entonces, una estructura de un país federal o con federalismo fiscal
es aquel donde se le traspasa a los estados o a los departamentos o a las regiones esas decisiones fundamentales de gasto. Y esta época es muy importante porque, como lo comenta Salomón, desde 1850 en adelante empezó a haber un movimiento en Colombia después de que tuvimos la independencia, la separación de la Gran Colombia, empezaron los conflictos, creo que viene la Guerra de los Supremos en 1842, y en ese momento después empieza, digamos, a haber unas digamos, presiones o decisiones de la gente de decir, vea, nosotros queremos tener más autonomía en las diferentes regiones del país. Y ahí es que surge, básicamente, tanto en las constituciones, se crea cuando fue la Confederación Granadina, eso es 1858, y en el 63 ya se vuelven los Estados Unidos de Colombia. Son como las dos épocas y es básicamente lo que se estudia, se estudia en este trabajo. Salomón tiene un cuadro que los pone a todos los trabajos que ellos hicieron conjuntamente, donde pone todos los impuestos y todas las regiones, y uno ve precisamente una dispersión en el sentido de que cada uno de los estados empezó a tomar decisiones muy diferentes fiscales. Eso se profundiza después en cada uno de los capítulos. Yo quería, y en mi notica yo quería hacer énfasis sobre un impuesto muy particular que varios de los estados, creo que el de Santander, el de Antioquia, Cundinamarca también lo hizo, que fue el poner un impuesto único, o lo que se llamó la contribución directa. En realidad esto se remonta al Congreso de Cúcuta. Yo escribí un trabajo mirando en el Congreso de Cúcuta cómo Pedro Gual propuso básicamente lo que fue el impuesto de la renta que hizo 100 años después Esteban Jaramillo, casi exacto. Si ustedes miran la legislación, lo hizo en 1821-22, y en el 26 ya hubieron las presiones políticas para que se quitara el impuesto. Después ese impuesto directo desapareció, lo pusieron ante las premuras de la Guerra de los Supremos en 1840, pero curiosamente es, digamos, a nivel de la descentralización y de los estados, cuando esto fue que en la ley de abril de 1850, cuando este era gobierno de Mosquera, estaba Murillo Toro de ministro de Hacienda, decide traspasar y decir, voy a traspasarle la potestad a las provincias o a las regiones de poner sus propios impuestos, y le traslada y restablece lo que había desaparecido, que es este impuesto directo. Y varios de los estados, ahora miramos y hacemos algunos comentarios de los diferentes estados, ese tributo se convirtió en uno de los principales. La teoría económica le dice a uno que el impuesto a la renta lo debe poner el gobierno central, ¿no? Que más bien las regiones deben poner otro tipo de impuestos, el impuesto a la renta es el que distribuye. Pero eso como el espectro básicamente de lo de Salomón. Luego entra uno, digamos, en cada uno de los estados. Arrancamos con el tuyo de Antioquia. Antioquia, cuando uno lee el trabajo de Antioquia y uno mira las cifras fiscales, es la región, a ustedes no nos debe sorprender, que más creció y que logró tener, digamos, una tributación por habitante más alta. Y uno dice, bueno, ¿y cómo lo logró Antioquia? Y yo dije, bueno, pero haciendo esto de la contribución directa, de golpe fue que, dado que tenía, ese Antioquia incluía hasta el Chocó, incluía todo, incluía toda la minería, incluía las tierras, uno diría, oiga, Antioquia lo que hizo fue poner contribución directa, nada. Antioquia se centró en impuestos indirectos y al comercio. Entonces, coméntanos un poquitico de como el fondo de los resultados de tu trabajo. Una estructura tributaria que se va desarrollando bien rápidamente. Sí. Es que es una estructura tributaria que se va desarrollando muy rápidamente, basada completamente en rematar las rentas a los mismos comerciantes, que eran los encargados de cobrar los impuestos, y remataban todas las rentas para el comercio, para los alcoholes, tabaco para pagar las deudas, y uno va observando
como cuando va avanzando el siglo, cómo esa estructura tributaria se va haciendo cada vez más compleja, presenta mejores informes y el crecimiento de la economía termina reportando ese aumento en los ingresos del Estado, que va a continuar durante todo el resto del siglo, incluso a pesar de las guerras civiles. Y un sistema político muy centralizado a nivel interno, en donde esa élite minera y comerciante tenía el poder y va a evitar a toda costa que impongan ese tipo de impuestos directos. Entonces, bien interesante, no ponen el impuesto directo, sí, digamos, estos impuestos al comercio. Y otra característica de Antioquia, cuando uno lo compara con los otros departamentos, en cada uno de los capítulos ellos ponen cuáles fueron los impuestos que puso cada estado y en qué fueron los gastos. Ustedes, a ver, de golpe se van a imaginar cuáles fueron los estados que eran absolutamente burocráticos y los estados que, digamos, hacían gasto público eficiente. Una de las cosas que sale de Antioquia es que se dedicaron como a las cosas fundamentales, a la infraestructura y la educación. Mejor dicho, fue un estado donde tuvo los recursos, pero el estado los gastó de manera supremamente eficiente. Luego yo tenía aquí, digamos, como noticas, el siguiente, digamos, estado sobre el cual se trabaja es, se llama Ingresos y Gastos Fiscales del Estado Soberano de Bolívar, de Enraicer Flores y de Sergio Paolo Solano, y encuentra uno, casi como uno lo podría advertir o prever. Primero, que en la costa es muy difícil poner impuestos. Segundo, que los evaden, ¿no? Y tercero, que el gasto público es supremamente ineficiente. ¿Eso ¿no? se traduce todavía? Eso se traduce todavía y se notaba en ese momento. Una cosa que me llamó la atención en el estado de Bolívar y que de pronto no en los otros trabajos se trata mucho, es las relaciones entre, digamos, el Estado o el gobierno, el gobierno del Estado y las ciudades, digamos. En Santander lo hace bastante más detallado, pero en el caso de Bolívar es el conflicto que había entre las dos grandes ciudades que había, que eran Barranquilla y Cartagena, frente al Estado. Y obviamente que Cartagena y Barranquilla querían tener mucho más poder, en cierta manera, que el propio Estado soberano de Bolívar. Hay un trabajo, a ver, algún comentario. No, el dato de la cárcel, que era una mata de banano y ahí amarraban al preso. La otra cosa típica de la costa, y sobre todo en este departamento, en vez de tener 2 o 3 impuestos que rendían mucho, como en muchos de los otros estados, hay una lista de 30 impuestos y cada uno va a 0.001, 0.002, ¿no? Una dispersión, y debería tener un costo de recolección de los impuestos gigantesco. Estos son beneficios, como lo vieron en Antioquia, y costos de la descentralización, porque la descentralización también se puede hacer muy bien o muy mal en algún sentido. Hay un trabajo que se llama La Historia Fiscal de Boyacá, 1863-86, Joshua Rosenthal, muestra que Boyacá, mire, curiosamente, ustedes piensen en Tunja, es un estado, digamos, pobre, con poca población, de muy pocos rendimientos de los impuestos, y sin embargo puso la contribución directa y le funcionó. Y también Boyacá, a pesar de ser, digamos, un estado muy pobre, usó también muy bien el gasto público, también hizo algo al estilo, digamos, de lo que había indicado en Antioquia, de dedicarse, digamos, a la educación, la infraestructura y los gastos más importantes. Está el trabajo del Cauca, aquí está el coautor del Cauca. Él lo llama de esta manera, que me llamó la atención, porque con el solo título del Cauca, imagínense en el Cauca, acuérdense en el general Mosquera, acuérdense que eran casi más poderosos que los de acá de Bogotá, ¿no? Lo tituló así: riqueza territorial y pobreza fiscal, ¿no? Riqueza territorial por las tierras. Fíjense todo este conflicto ahora que tuvimos con los indígenas. Me he dicho, esta cosa también tenía incorporada el Valle del Cauca, ¿no? Incorporaba, digamos, unas tierras muy grandes, y lo que muestra básicamente es un estado del Cauca, pero tú lo puedes decir, digamos, como yo lo veo, digamos,
como un Estado que siempre tuvo un mal manejo fiscal, ¿o no? Es como la impresión que me da. Tú ahora nos comentas, digamos, sobre esto. Siempre gravó el consumo y los impuestos indirectos, gravó a la gente y no gravó a los, como diría Salvo, a los ricos, ¿no? A los terratenientes. Si uno lee la literatura de Salomón, ¿y en qué gastaba el Cauca? Imagínense, a ver ustedes, digan, a ver, ¿en qué creen que gastaba el Cauca la mayoría de su plata? En gasto militar. ¿Te acuerdas de que Mosquera se venía, armaba los ejércitos, se venía? Entonces, coméntanos un poquitico sobre tus... Bueno, rápidamente, muy rápidamente por la cuestión del tiempo, sí, claramente teníamos una característica en el Cauca, y es que era un territorio muy grande, ¿cierto? Toda la zona del Caquetá también era parte de este estado, pero su gran gasto estaba en los intereses militares, como muy bien lo decía el doctor Huguito, de Mosquera y su grupo alrededor de él. Y los gastos que verdaderamente se necesitaban eran gastos que salían muy mal en ocasiones. El caso de la educación, el caso de la infraestructura, se hacían, no es que no se hiciera gasto en educación y en infraestructura, pero era con bastantes dificultades, porque muchas veces gastos para este tipo de actividades se destinaban para los intereses militares de Mosquera. Muchas gracias. Entonces, voy a contarles, digamos, en qué otros capítulos hay, y dejamos acá para que discutamos el caso de Santander, que además es muy interesante. Está entonces, después está las finanzas públicas del estado de Cundinamarca, en donde estaba Bogotá. Está un artículo sobre las finanzas públicas del estado soberano del Magdalena, que es el de Villoria y Edna Bayona. El de Cundinamarca es de Manuela Fonseca y de Edwin, ¿no? Y López, que además es coeditor del libro. El otro es el federalismo y la fiscalidad del Estado Soberano de Panamá, de Kalmanovic. Aquí tengo que gastar más de un minuto por esto. Ese es uno de los capítulos más interesantes. Es un trabajo que Salomón había hecho de tiempo atrás. Fue el primero que se le metió realmente a entender a fondo, digamos, a Panamá, y es mucho más que economía, es de hipótesis de política. Yo lo tengo como hipótesis para que discutamos de pronto, si queda un minuto al final, pero fundamentalmente es por qué se separó Panamá. Y Salomón lo que le trabaja mucho es decir, oiga, aquí hay como dos hipótesis, ¿no? Uno, que esto es culpa de los gringos, que los gringos trataron de convencer a los panameños y querían tomar el istmo, ¿no? Y Salomón desarrolla la hipótesis de que la separación de Panamá tuvo que ver precisamente con la naturaleza de la estructura del federalismo y centralismo en Colombia. Dice, Panamá fue el primer estado que le dieron independencia, ¿no? De formarse como estado independiente y de tener autonomía, pero después a Salomón no le debe gustar mucho Núñez. Llega Núñez, es como el ogro, ¿no? Es el centralismo, somos nosotros los goitos que hacemos esas cosas siempre mal. Entonces dice, oiga, acá la culpa de la separación de Panamá es de Núñez y de estos tipos godos, ¿no? Que se olvidaron que Panamá estaba por allá lejos, y es como la hipótesis. Él después da las cifras de Panamá, que son muy interesantes. Una nota solamente le quiero contar a Salomón. Cuando yo estuve embajador, me encontré en la embajada todos los informes de correspondencia de la embajada de Inglaterra y de Francia con Colombia. Y en Salomón, en 1856 al 61 más o menos, empiezan a escribirle de Bogotá. Esto es cuando estaba en pleno federalismo. Le decían al embajador allá, le decían, oiga, hagan contactos con Francia e Inglaterra porque tenemos la información de que Estados Unidos se quiere tomar a Panamá. Inclusive hay cartas al zar de Rusia, le escribían desde Colombia y le decían, oiga, interésense todos ustedes en Panamá. Entonces yo creo que sí hubo mucho más de los gringos que lo que atribuye Salomón, pero sí creo también las razones de Salomón. Entremos ahora, confluyeron como
como las dos cosas, pero hay un poco de cartas que le quiero mostrar a Salomón, que son, a usted van a ser interesantes. Después de Panamá está el de las finanzas de Santander, acá en Juan Gonzalo Zapata. Juan Gonzalo ha trabajado en finanzas públicas locales, es de las personas, colaborador de Fedesarrollo, historiador, y hace un trabajo muy interesante porque Santander es tierra de experimento y tierra donde funcionó muy bien la descentralización. Entonces, Juan Gonzalo, te invitamos a que nos cuentes un par de minutos finales sobre eso. Un minuto, entonces, primero que se lean el libro. Es una muy buena idea. Lo segundo es, ellos generaron una estructura administrativa muy potente. O sea, este Estado soberano arranca en una esquina, en una tienda, con una mesa de madera y con una cosita ahí pequeñita. Y a la vuelta de 30, 40 años tenían miles de trabajadores. Generaron una estructura para cobrar el impuesto, generaron una estructura para dar la educación, generaron una estructura para hacer justicia. O sea, sí fueron estados como tales y se crearon y tuvieron, digamos, como una expansión muy grande y muy importante de lo que hacían. En impuestos, ¿qué hicieron? Cobraron el impuesto directo, cobraron el impuesto al aguardiente, tal y como hacían los paisas, que eran, digamos, los más aguardienteros, siempre han sido los paisas, digamos, entonces, claro, han tenido en eso más impuestos todavía, lo que así, la FLA está ahí, y además cobraban los impuestos por la venta de la carne. La carne era un producto muy costoso en esa época, entonces era un producto que producía muchos recursos para el Estado. Entonces, digamos que esas fueron las fuentes principales de donde alimentaron las finanzas de ellos. ¿Y en qué se lo gastaron? En lo que ahorita comentaba. Hay un tema final, tal vez, que era que ellos sí fueron muy novedosos e innovadores en la construcción de puentes, en la construcción de vías, que las entregaban, digamos, como a los privados. Los privados cobraban impuestos sobre eso, se les entregaba más un porcentaje de la tierra que iba por los caminos que hacían. Y usted va a Santander y todavía con esos caminos que estaban tan bien hechos, que 180 años después todavía están en funcionamiento. O sea, fue una pequeña revolución o una pequeña reforma muy importante en términos administrativos, que después, cuando llega, digamos, la unidad conservadora, digamos, ellos rápidamente se destruyen como estructura administrativa. Además, Santander tiene una cosa que tú tienes ahí, que es el principio de las transferencias a los municipios, porque el impuesto directo, además, había una participación del impuesto a nivel de los municipios. Yo creo que esa parte, solamente para terminar y decirle, Salomón, su próximo libro, para que ustedes estén, es que ya sabemos de las finanzas nacionales, ya sabemos de las finanzas de los estados en la época del federalismo, pero ahora sabemos muy poquito de las finanzas municipales. Entonces, el próximo suyo es cómo bajar a nivel municipal, y yo creo que el trabajo de Santander ejemplifica, digamos, la importancia de hacer eso. Les agradezco mucho, digamos, esta invitación que me han hecho. Muchas gracias a usted, doctor. Felicitaciones. Y pues bueno, queremos entonces hacerle la invitación al profesor Elber Verdugo y a su comentarista, el doctor Alberto Mayor Mora, que nos acompañen aquí, por favor. El profesor Verdugo es autor de nuestro segundo libro, que es La industrialización en Bogotá entre 1830 y 1930, un proceso lento y difícil. Nos acompaña, como les decía, el doctor Alberto Mayor Mora, que es sociólogo y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, profesor titular y profesor emérito entre 1975 y 2003 en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y es profesor visitante de la Universidad de Oxford, ¿cierto? Y actualmente es investigador independiente. Por su parte, el profesor Elber Verdugo es candidato a doctor en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, economista de la Universidad de la Gran Colombia, y ha sido profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, de la Universidad de La Salle y de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Bienvenidos. Y profesor Verdugo, cuéntenos por qué es importante este libro, de qué va el libro, y háganos una breve presentación de este esfuerzo también grande suyo. Bueno, este libro lo que busca es aportar un poco a la construcción de la historia del empresariado de Bogotá. Yo me di cuenta, a partir de las lecturas del libro de Carlos Dávila, La Rebelión de Guevara, en donde pues hace balances historiográficos que
sobre Bogotá poco se había trabajado, en cambio mucho sobre Antioquia, sobre la costa atlántica, sobre el Viejo Caldas y sobre Cali. Entonces, pues yo me hacía la pregunta, y haciendo Bogotá el principal centro administrativo, económico, político, empresarial, ¿cómo es posible que no se adelanten trabajos al respecto, ¿no? Entonces eso me motivó, siendo yo pues de la costa, ¿no?, de un pueblo por allá de San Marcos Sucre. Entonces me di a la tarea de hacer pequeños aportes, y comenzamos en la EAM con un proyecto, porque se pensaba era hacer un proyecto gigante sobre fuentes notariales para hacer la historia empresarial de Bogotá. Alcanzamos a hacer incluso desde la EAM un convenio con el Archivo General de la Nación, y terminamos con una metodología de indización, etcétera, levantando aproximadamente unos 100.000 documentos en la EAM, ¿sí?, que eran fuentes para hacer la historia empresarial de Bogotá. Pero desafortunadamente pues eso no llegó a buen puerto, terminaron abandonando el archivo, y después la sorpresa grande fue que en el AFIT hicieron ese trabajo y sacaron un libro Fuentes para la historia empresarial en Antioquia, ¿no? Eso era lo que nosotros pretendíamos, hacer una invitación. Muy bien, y doctor, profesor mayor, cuéntenos entonces de qué va este libro, por qué es importante y por qué también es importante dentro de la construcción histórica, dentro del rastreo histórico de la formulación de la industria en Bogotá. Primero que todo, le agradezco el doctorado. Si está haciendo gestiones para dármelo, te lo agradecería mucho. Muy bien. Pero no acepto ese título porque no lo tengo en primer lugar, y creo recordar que mis mejores profesores en la Universidad Nacional no fueron doctores. Sí. Recuerdo al doctor, lo decíamos así, pero era profesor de la universidad, al profesor Ernesto Bull, ¿no? Tenía título universitario el profesor Ernesto Bull, pero eran maestros más que doctores. Maestro mayor, me corrija. Maestro, cuéntenos de qué va el libro. Bueno, mi área de investigación ha sido las profesiones en Colombia, ¿sí? Y contra lo que pudiera pensarse, y el mismo modo de pensar, lo he seguido de cerca en su desarrollo personal desde hace 10, 15 años. Tuvimos varios proyectos comunes, unos tuvieron éxito, otros fueron verdaderos fracasos, estruendosos fracasos. Y en medio de lo que yo llamo, en una reciente publicación sobre las escuelas de economía en Colombia, las 4 principales escuelas de economía en Colombia, encuentro que Ebert ha logrado sobreponerse, dijéramos así, y por sus características personales, a ese ejército, ha ido contra la corriente de ese ejército de economistas que sale año tras año, semestre tras semestre, de nuestras facultades de economía. Eso que hemos denominado con el coautor un proletariado intelectual, ¿sí? Que desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche están con sus libros de macro y micro, dictando como una caja de herramientas, dictando las clases, soportando el invierno, soportando el tráfico, etc. Ebert también empezó así, ¿cierto?, dictando unas clases de micro y de introducción a la economía, y seguramente estaría hoy engrosando ese pequeño ejército intelectual, pero las características personales de él, contracorriente, diría yo también, su fuego, su estilo costeño de ponerle ají a las investigaciones y buscar el lado inédito, han hecho que surjan de sus manos libros e investigaciones como la que está presentándose hoy.
Elber, digamos, siempre busca un lado no investigado, un lado que agrade, pero al mismo tiempo que se exija a sí mismo para presentar a las distintas universidades donde he estado, de profesor catedrático, proyectos de investigación. ¿Sí? Bueno, este libro estimo que abre un capítulo inédito de la historia empresarial de grandes ciudades como Medellín, como Cali, Barranquilla, tienen ya sus monografías de desarrollo industrial. Faltaba la de Bogotá. Pero este libro es, digamos, un abrebocas, porque quizá a mi gusto la parte más interesante está en los apéndices, porque allí está planteado realmente el proyecto de investigación a largo plazo. Lo que Elber ha hecho es una síntesis de esos trabajos de archivos, trabajo notarial, fuentes secundarias, ¿sí? Y abrirle a los investigadores del inmediato futuro la posibilidad de hacer sus tesis de maestría y sus tesis doctorales. Esa es la parte que más me ha interesado. Yo como historiador pues, he trabajado en los archivos colombianos y creo que el éxito de este libro va a ser justamente en que quien lo lea se sienta inducido a emprender proyectos de investigación por su cuenta. No todos son flores. Yo puedo considerarme que en una de mis primeras investigaciones en Colombia abrí este campo de la historia empresarial. Pero a mí la historia empresarial me fastidia un poco ya a estas alturas porque es demasiado repetitiva. Es decir, sí, el héroe empresarial que funda una empresa y que sus hijos la disfrutan y sus nietos la quiebran, ¿sí? Es más o menos el ciclo empresarial. No lo encuentro ya con mucho gusto. Prefiero meterme en áreas que toquen la economía, la historia, la política y sobre todo algo que noto que falta en el libro de Elber es por qué los empresarios de Bogotá decidieron colocar sus capitales en la industria, es decir, en la fabricación de bienes mediante la transformación de materias primas con una técnica especializada, ¿sí? Con máquinas fundamentalmente, a diferencia de los aparatos y a diferencia de los talleres artesanales. Allí es donde yo veo el aspecto interesante y sociológico de por qué estos individuos, teniendo un capital, pudieron haberlo invertido en tierras, en ganado, en simplemente dejarlo debajo del colchón, ¿sí? En otro tipo de especulaciones, ¿cierto? La típica, digamos, reflexión que hace Keynes antes de la teoría general. ¿Qué hace un individuo que tiene un capital? ¿Qué opciones tiene? Allí, y como no todos son flores para el libro de Elber, allí es donde me parece a mí que hace falta unas hipótesis, ¿sí? De por qué así como se ha investigado al antioqueño, de por qué el empresario antioqueño alrededor de la década del 80 decidió invertir en fábricas, y hay muchas hipótesis y los grandes investigadores y scholars norteamericanos y europeos han hecho sus tesis doctorales sobre eso. También acá en Bogotá haría falta esa zona intermedia entre la economía y la sociología, de por qué actuaron como lo hicieron, ¿sí? Porque los Samper decidieron montar sus fábricas, ¿cierto? Ha podido hacer otro tipo de especulación, ¿sí? O si los empresarios bogotanos, que creo recordar
el profesor el profesor Parsons, el profesor Sapo en su tesis doctoral, ¿sí? Y que creo que Salomón también en alguna parte lo dice. El empresario bogotano tenía la tendencia a ser un todero, ¿sí? A invertir en algunos emprendimientos, ¿sí? Como hierro, minas, de pronto fundar una fabriquita y después retrotraerse, etcétera, etcétera, o fundar banco. Esa hipótesis, dijéramos así, no hace falta en la investigación. Pero creo que el derrotero general que plantea el libro es una invitación y con el respaldo de los apéndices, donde se ve el trabajo creo que allí está la mina a explotar. Pues bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia por acompañarnos esta noche. Pueden encontrar estos libros aquí al salir. Los invitamos, también los encontramos. Los van a encontrar pronto en formato digital y pueden visitar el stand de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano en el pabellón 3, nivel 2, stand 10. De nuevo quiero agradecer pues, a todos nuestros invitados, agradecer también a la Universidad Externado de Colombia por haber apoyado la coedición de las cuentas del federalismo colombiano y pues bueno, nos seguiremos viendo en la feria. Muchas gracias a todos.